Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Rafael Sayagues, quien es socio director general de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, respaldado por más de 3 décadas de experiencia en estructuración tributaria, transacciones multijurisdiccionales y asesoría corporativa. Su destacada trayectoria internacional le ha llevado reconocimientos de alto nivel como Eminent Practitioner por Chambers Latin America, Leading Individual por Legal 50 y Highly Regarded por la International Tax Review. Asimismo, desde 2024, integra el Board of Trustees de la Universidad de Florida y pertenece a influyentes organizaciones globales como la International Bar Association, la International Fiscal Association, YPO y el Colegio de Abogados de Costa Rica. Bienvenido, Rafael, es un honor tenerte con nosotros. Contanos quién es Rafael, sobre tu niñez, tu familia, tus amigos. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, muchísimas gracias, Carla, y un gran placer tener la oportunidad de compartir con vos y con tu audiencia. Mira, ¿quién soy? Bueno, soy el producto de un matrimonio de 2 personas muy jóvenes. Del lado de mi papá, mi familia, una combinación de españoles, italianos. Mi papá nace de la Guerra Civil Española. Mi abuelo en el exilio después de haber tenido una, digamos, trayectoria política durante el movimiento que culminó con la Guerra Civil Española, como muchos terminan exiliándose acá. Se casa con mi abuela, una italiana de primera generación, nacida en Costa Rica, y nace mi padre, nace mi tía. Una familia muy pequeña, porque claramente los que eran de mi apellido, del lado de mi papá, además hasta por temas políticos, el apellido fue desapareciendo históricamente porque fue perseguido por el régimen de Franco en su momento. Y del lado de mi mamá, una familia costarricense de no sé cuántas generaciones para atrás, de Santo Domingo de Heredia, por ambos lados, tanto de mi abuelo como mi abuela. Y del Santo Domingo Heredia, estás hablando de los años 20, ¿verdad? De otras épocas distintas. Mi mamá, mi papá se casan muy jóvenes, y ambos todavía en el desarrollo de sus vidas y sus carreras. Y mi padre fallece cuando yo tenía 3 años, casi 4, a los 26 años de edad, apenas comenzando su vida. Y esto lo cuento porque muy probablemente esas son de esas cosas que te marcan y de las que muy probablemente cuando te pones a ver para atrás es de esos primeros momentos de tu vida donde empieza ese sentido de resiliencia y ese sentido de fortaleza que te ayuda después a salir de tantas cosas.
Después de que fallece mi padre, entonces mi mamá se devuelve a vivir con mis abuelos. Ella estudiaba, trabajaba, madre de ella, madre ahora viuda. Imagínate una viuda a los 20 y algo años, ¿verdad? De a seguir haciendo su vida, seguir haciendo su carrera. Y yo tuve el gran privilegio entonces de irme a vivir con mis abuelos a Santo Domingo de Heredia. Entonces tuve una infancia de un Santo Domingo muy pura, muy rural. Y vengo además, y además de una familia muy local de Santo Domingo. Mi abuelo materno, abogado, de una trayectoria legal de muchísimos años. Fue 2 veces diputado, ex magistrado de la Corte. Entonces tuve, digamos, una exposición muy grande desde muy temprano a toda a todo, digamos, lo que era la carrera legal. Por el otro lado, mi otro abuelo, que también murió antes de mi papá, un año antes de mi papá, murió mi abuelo paterno, español, que era economista. Y mis dos abuelas esas casualidades, las dos músicas pianistas. Oh, wow. Y mi abuela materna, de hecho, fundadora del primer kinder privado que hubo en Santo Domingo de Heredia. Hasta que ya muy avanzada edad, hasta que tuvo ya un problema de salud muy grande, siempre fue de la teacher Sonia, ¿verdad? Que daba sus clases de música en el kinder junto con mis tías. Y entonces tuve una infancia inicial, digamos, muy sana, muy de pueblo, con amigos de la escuela. Y estando como en quinto grado, cuarto, quinto grado, mi mamá se vuelve a casar. Pasé de ser santodomingueño a ser de San Rafael de Escazú, del San Rafael de Escazú de los ochentas, ¿verdad? Y ahí también me pasé de colegio hice mi escuela, y es mi colegio en la Humboldt. A pesar de no ser alemán, fue el colegio. Además, fue una decisión que tomé yo personalmente en cuarto grado, que por amigos que tenía de la familia, de amigas de mi mamá, que tuve la oportunidad de conocer gente de la Humboldt. Yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar en la Humboldt, y yo me matriculé, y yo hice mis exámenes y yo entré a la Humboldt desde esa edad, ¿verdad? Y después terminé la universidad, y esa vena de abogado, de político que tuve, a que estuve expuesto, privó por encima incluso de lo que muy probablemente hubiera sido una carrera científica, que era lo que me llamaba muchísimo en su momento. Y terminé yéndome por derecho. Y entonces, cuando estudias derecho, te quedas estudiando acá. Creo que al igual que vos, graduado de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Unas épocas también bonitas de universidad que nos tocó vivir, de los que entramos a finales de los 80 hasta mediados de los 90. Yo te diría que creo que fuimos la última generación que vimos lo que fue la universidad antes de que se convirtiera en mucho lo que tenés hoy, ¿verdad? Y estando en la universidad, arranco también mi carrera, y ahí también arranco con lo que se convirtió todo el resto de mi vida, que fue conocer a mi esposa Luisana, de 30 años de casado y ya 4 años, y 4 años más de conocernos. Literalmente la conocí en el pretil. O sea, En la más U, en para la los U. que no conocen el Exacto. pretil. Para el montón de jóvenes, en el pretil de la UCR, ¿verdad? Que era como el punto de encuentro social que había en aquel momento en la universidad. Literalmente ahí nos conocimos, y es la persona con la que he compartido y construido mi vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Y después, cuando termino derecho, suceden dos cosas. Primero, empezando derecho, muy rápidamente yo me mantengo y empecé a trabajar desde los 17 años. A los 17 años empecé con mi primer trabajo. Estuve muy metido en su momento en movimientos políticos, cuando la política era muy diferente y se vivía desde los colegios y desde las universidades. Y entonces empecé trabajando como un asistente de asistente legislativo en la Asamblea Legislativa en esas épocas.
Y ahí entonces, bueno, tuve una exposición interesante, pero que me terminó de convencer de que claramente el sector privado era lo mío, no el sector público. Y entonces trabajé con una firma de abogados y de ahí, muy joven, a los 19 años, tuve la oportunidad de entrar a trabajar con una, de lo que era en aquel momento la organización de servicios profesionales multidisciplinarios más grande, que era cuando todavía se llamaba Pitt Mower Mitchell and Company, que después se convirtió en KPMG. Y literalmente entré de asistente a los 19 años, mientras estudiaba, y ahí muy rápidamente me di cuenta que si bien es cierto, el derecho era la base sobre lo que yo quería fundamentar mi carrera, los negocios, la empresa, las finanzas y específicamente los impuestos era lo que verdaderamente me llamaba la atención y sobre lo que quería construir una carrera. Te comprenderás que en esos momentos, principios de los 90, hablar de impuestos en Costa Rica y en general en nuestra región, en Latinoamérica y en general en el mundo era muy limitado y mucho menos pensar en conceptos de impuestos internacionales, transfronterizos y ese tipo de cosas. Pero bueno, a partir de ahí monté una plataforma, decidí que ese iba a ser el rumbo sobre el que iba a construir más que mi carrera, lo que yo he llamado siempre mi plataforma empresarial sobre la que iba a desarrollar. Yo no me considero un profesional, me considero un empresario de los servicios, que lo veo como una visión distinta. Y a partir de ahí, terminé, me estudié y decidí que, bueno, la única forma de hacer impuestos era yéndome a estudiar a otro lado y apliqué entonces a todos los programas que había de impuestos principales en Estados Unidos. Y había uno que en particular era el que más me gustaba, que era siempre en impuestos, siempre era NYU o era la Universidad de Florida, la número uno, la número dos, por encima incluso de muchas otras universidades de más prestigio, etcétera, incluso como Harvard o cualquiera de las otras. Pero resulta que yo quería ir a Florida, pedí una entrevista, me pagué un tiquete financiado para ir a esto, porque no aceptaban extranjeros. Nunca habían recibido un extranjero. Y bueno, me monté en un avión, me fui, toqué la puerta y les dije, vean, yo quiero venir a estudiar acá. Y entonces me dice el dean de la universidad, me dice, vea, yo le acepté la cita porque sinceramente estaba intrigado porque no tengo la menor idea de qué es lo que usted pretende ni quiere venir a hacer acá. Usted no es abogado graduado en Estados Unidos, usted no tiene una formación en impuestos de Estados Unidos y acá lo que nosotros formamos es a los líderes de la industria en impuestos de Estados Unidos y que practican internacionalmente. Le digo, bueno, es que eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Me dice, ¿pero por qué? Si usted es de Costa Rica. Le digo, vea, porque es muy sencillo. Porque si uno puede hacer impuestos en Estados Unidos, que es el sistema más complejo del mundo, yo me puedo ir a hacer impuestos después a cualquier otro país del mundo que yo quiera. Y mira, se murió de risa y me dice, bueno, está bien, mande la aplicación y vamos a ver qué pasa. Y resulta que no respondían. En aquellas épocas era por courier y por teléfono, ¿verdad? Con costos email, ¿verdad? Y ya me habían aceptado en las otras universidades, y ya había tomado la decisión de irme a Boston y estaba casi listo. Y como 6 semanas antes de que me iba a la otra, me llega la aceptación para irme a esta universidad. Y así fue literalmente como comienza mi experiencia en este mundo. Y en paralelo, además, sirvió porque no solo me gradué y me fui, sino que además Luisana y yo decidimos casarnos. Y entonces yo me fui un semestre, que fue el semestre muy probablemente más duro de mi vida, porque tuve que hacer una carrera entera que tenían los otros de 4 años, la tuve que hacer en 6 meses para estar a nivel. Luisana terminó su carrera acá, también abogada, y después me devolví y nos fuimos juntos ya a terminar de estudiar allá. Y así comienza la historia, ¿verdad? Y después de eso regresamos, aunque iba a quedarme en Estados Unidos, pero de la gente con la que había desarrollado mi carrera en Costa Rica, que era todo el grupo de KPMG, y con Carlos Quiroz Lara, que yo comencé como su asistente y fue alguien con quien he compartido los últimos 30 años de mi vida y con quien además tuve el privilegio hace 2 meses de hacerle su retiro oficial a su vida y su legado y su carrera. Bueno, desde los 19 años que empecé con él, cuando estaba allá me dicen, ni se te ocurra que te vas a quedar, te venís de vuelta y bueno, me hicieron una de esas ofertas que tenés que aceptarla. Y te digo, fue uno de esos momentos que vos te volvés a ver atrás y sabes que eso fue un momento decisivo en tu vida, porque si me hubiera quedado, lo que hubiera pasado de mi vida creciendo y desarrollándome en Estados Unidos o quién sabe dónde hubiera terminado,
y el hecho de haber tomado la decisión de devolverme con la inseguridad que eso, porque en Estados Unidos hubiera ido a hacer lo que había aprendido a hacer y en el mercado más desarrollado del mundo para hacerlo. Me iba a volver a Costa Rica a empezar a desarrollar una práctica sobre un negocio que aquí no existía, donde no había ni siquiera cultura tributaria, donde no había cultura corporativa, temas de fusiones y adquisiciones, de emisiones públicas y todo eso estaba totalmente incipiente. Pero bueno, tomamos la apuesta de más bien de regresarnos y de ese fue el comienzo y desde ahí hasta hoy de todo lo que hemos desarrollado. Y por último, ¿quién soy a nivel de familia? Bueno, como te dije, de mi vida entera la he construido a la par de Luisana. Y de mi proyecto principal, lo que es básicamente el enfoque absolutamente en todos los ámbitos de mi vida es mi familia, que básicamente es Luisana y mis tres hijos. Sebastián, el mayor, 25 años, que acaba de terminar economía y ahora está sacando su maestría en Estados Unidos. Ese se fue completamente por todo el lado que yo terminé haciendo de facto, pero ese sí se fue, digamos, directamente formándose en eso. Y ahora comenzando y empezando su vida y su carrera afuera. Mi hija del medio, Alexa, de 22, que terminó hace 2 semanas la carrera de medicina y está por empezar el internado. Entonces esa se fue más bien por el lado de mi esposa, que viene de una línea más de médicos y de la salud. Y la menor, que se me acaba de graduar del colegio y que entra en 2 semanas, está entrando a la universidad. También tuvo una gran oportunidad, la reclutaron en la Universidad de Temple porque ella compite a nivel internacional en esgrima y entonces la reclutaron para ir a hacer deporte en la División 1 de Estados Unidos allá. Y entonces, esos son literalmente mis tres activos junto con Luisana, mis tres activos más valiosos y literalmente mi propósito y mi motivo de ser en todo lo que hago. Qué legado tan lindo has construido. Qué bonito escuchar dónde están tus hijos y lo que están construyendo ellos también gracias a ese ejemplo, porque realmente bien decías que el fallecimiento de tu papá, de ahí empieza muy temprano a forjarse esa resiliencia, que luego vienen, y sé que nos contaste un pincelazo Ujú, y que además de la experiencia de ujú, quererte ir para el Humboldt y ahí era donde querías y luego ujú, irte a Miami a tocar la puerta y decir, esto es lo que quiero también. ujú, Estoy segura que eso marca mucho la diferencia en esos más de 30 años de experiencia que tenés. Y ujú. como cabeza de Deloitte, liderando esa operación para Costa Rica, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, yo quisiera que nos lleves, sumando todos esos años de experiencia, sobre cómo hace un líder para llevar la estrategia en equipos tan diversos y cómo Ujú. logras esa alineación. Mira, una de las preguntas más interesantes y muy probablemente de las más complejas que me pudiste haber hecho, pero creo que te la respondo con la práctica de literalmente lo que hemos vivido en los últimos 10 meses desde que iniciamos este nuevo proyecto empresarial con la integración a Deloitte y un proceso donde literalmente en 10 meses hemos tenido que pasar de dejar una organización que de hecho yo había fundado, dejar 22, 23 años de historia, estructura, para básicamente buscar una oportunidad mejor y poder evolucionar hacia lo que consideramos que es el futuro de donde va nuestra industria. Pero en un proceso donde tenés que integrar 300 y pico personas en menos de un mes y medio, traerte 26 socios y además integrar negocios de lo que estaba con lo que venía, donde ya no se trata un tema de ahí todo el mundo piensa, bueno, pero ¿cómo hiciste desde un punto de vista de las operaciones y de los sistemas y todo? Digo, un momento, estás hablando de, cuando hablas de integración desde un punto de vista de operaciones, de sistemas y de procesos, eso es un problema de ingeniería. Ujú, Eso es un problema de ingeniería y como todo problema de ingeniería, se resuelve. Para eso hay herramientas, para eso hay procesos y para eso todo. En una integración y cuando tenés que ser líder en procesos como esto, es una integración de identidades, no de, no de sistemas ni procesos. E identidades implica una
integración de personas, de culturas, de perspectivas, de visiones, de formas de hacer las cosas, de prejuicios, de juicios anticipados, de juicios justificados, de juicios no justificados, pero al final de cuentas es un proceso de redefinición de identidad. Y entonces lo primero que tenés que reconocer es, liderazgo no es estático ni es lineal, es un proceso y además es un roller coaster, ¿verdad? Todo lo que creías que sabes, al día siguiente se te cayó y se te bajó y lo tenés que volver a acomodar. Todo lo que te servía hoy, mañana ya no sirve. Y literalmente en estos procesos, una de las primeras enseñanzas que, digamos, he tratado siempre de aplicar es, y yo soy un fan de Star Wars, pero ya, como dicen en mi familia, ya de obsesión absoluta, donde para mí Star Wars no son películas, es básicamente una filosofía de vida producida en materia de películas, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que se aprende ahí es uno de los dichos que tenía uno de los caracteres, que es, siempre tenés que desaprender todo lo que aprendiste. Y eso es, yo creo que la base esencial de lo que tenés que hacer cuando tenés que asumir estos roles de liderazgo, y es reconocer que lo que te ha servido para este grupo no es lo que te va a servir para este ni para el que está en el centro, y entonces eso te lleva a un concepto de tenés que tener capacidad de absorber, procesar y aceptar distintas realidades, y tenés que convertir todas esas realidades después en una en la que puedan convivir. Y eso implica poder tener claridad de qué es lo que la gente quiere, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos, porque también el error más grande que cometemos a veces es decir, bueno, es que si ya están en esta organización conmigo, es porque tienen muy claros los objetivos de la organización y eso es lo que van a seguir. Olvídate. O sea, todo el mundo te dice, estamos listos, vamos hacia adelante, nos vamos a seguir. Sí, claro, todo. Y al día siguiente todo el mundo está en la línea que quiere, porque no es un tema de eslogan, no es un tema de un propósito muy bien redactado. Es si verdaderamente la persona, uno, lo entiende, segundo, lo acepta, y tercero, lo más importante, está dispuesto entonces a ejercerlo. Y eso entonces requiere, primero, comunicación total, completa y absoluta y permanente. Y comunicación en tiempo real. O sea, lo que tenías que hablar y definir hoy no puede esperar a una hora o a mañana. Directa, abierta y totalmente transparente y honrada. ¿Eso qué significa? Directa, nunca hay tiempo para poder darle vueltas a las cosas 1000 veces para llegar a donde querés llegar. Y sinceramente, yo creo que la gran mayoría de la gente aprecia cuando las cosas se le dicen como son y no cuando tratas de alguna forma endulzarlas o esconderlas o maquillarlas. Segundo, en tiempo real, porque si no lo haces en el momento, ya después se pasó el momento en el que tiene que tener un efecto. El tema de transparente, que es diferente para mí de honradez, es tenés que, la gente, si te va a seguir, si la gente te va a comprar una idea, te va a comprar un valor, un propósito, tiene que creerlo. Y para creerlo, tiene que creer en vos, porque ese propósito y ese valor lo representás vos. Y entonces tenés que ser transparente siempre en, mira, quiero que vayamos por acá y estas son todas las cosas buenas que pueden salir de que vayamos por allá, pero estas son todas las cosas también que no pueden salir tan bien si nos vamos por este otro lado. Estos son los riesgos inherentes que tenemos. Estos son los beneficios y el retorno que puedes sacar. Esto es todo lo que podemos lograr, pero también todo esto es lo que puede pasar. Y ahí entonces la persona ya tiene la información y la data, porque también otro que podemos ver ahora para mí liderazgo es la capacidad de administrar, desarrollar, procesar y generar información y data en el tiempo más corto posible. Y entonces esa filosofía de vida mía, yo también la trato de comunicar. Y entonces, ¿cómo funciona? Tratando de darle toda la data y la información posible a la gente para que pueda tomar también una decisión. Y si la decisión después de eso es que te van a seguir, esa persona está comprometida. Porque le diste la oportunidad de
no creerse solo lo positivo, sino también entender el riesgo y pudo hacer su propia ponderación de riesgo-beneficio para decidir si esa propuesta de valor tiene sentido para esa persona. Porque seamos claros, todo mundo siempre lo primero en lo que piensa es en su metro cuadrado de influencia. Y Claro. después de ahí, empezás entonces a pensar en los metros adicionales que tenés alrededor del otro. Y el último punto que te decía, con honradez, es en el sentido que transparencia es decirlo todo, pero honradez es desde una perspectiva de no darte las cosas a medias, no dártelas procesadas, no siendo subjetivo o no llenándolas de mi subjetivismo personal, de cómo yo las veo, las interpreto, sino como yo creo que son, para que Ujú. después cada cual las pueda llegar a procesar y las pueda decidir hacer como más cree que le convenga, ¿verdad? Me encanta. Y bueno, me hiciste pensar en la curva de Bell y en la curva de Bell hay el grupo de los que sí viene el cambio y vamos para adelante, ¿verdad? Y que es los que influencian a la gran mayoría, pero siempre va a haber un grupo a los que les diste la información y tal vez decidieron no seguirte y eso está bien. ¿Cómo Ujú, has hecho para conciliar eso como líder? Porque trabajando y como consultora de muchos líderes, cuando llegamos a trabajar ujú, transición y cambio, muchos llegan pensando que quieren el 100%. En ujú, uno de los procesos en los que estaba, yo, por lo que me habían planteado, pensaba que era un proceso regular donde íbamos primero a trabajar los que ya iban, pero no, resulta ujú, ser que tenían un 20% que no estaba avanzando al mismo nivel del resto. Yo le dije, pero eso es ujú, fabuloso, porque claro. quiere decir que ya tienen los que van adelantados y este último, digamos, grupo de gente puede ser algunos que no quieren. ¿Y cómo haces para que los líderes digan, está bien si no quieren seguirme y no quieren estar aquí? Mira, qué interesante que decís eso porque, y de nuevo, creo que la forma siempre más interesante y bonita de ver las cosas es viéndola con los casos reales. Ahora en este proceso y después, después de haber pasado por 20 años, de haber construido un negocio también igual multijurisdiccional de más de 2.000 personas, todo, y ahora volver a repetirlo, de ahora, claro, obviamente con una curva de aprendizaje distinta y todo, pero las realidades son las mismas siempre, tal cual lo decís, y es, no importa el grupo social al que vos llegues y la estructura, la organización, los valores, los principios, los procesos, la entidad, todo, la organización siempre va a tener los que yo te definiría como los fanáticos, Ujú. aquellos que están con vos o están con la organización, pero no importa lo que pase, van con vos, ¿verdad? Y esos, desafortunadamente, normalmente o afortunadamente, no es la población más grande. Es Exacto. una población siempre muy específica y normalmente con la que lograste generar un nivel de conexión a nivel personal y o institucional que hace que esa gente esté tan convencida de que ahí es donde quieren estar, que entonces esos son tus, digamos, tus fanáticos, esos son tus cheerleaders que van a estar detrás del mensaje, del propósito, de lo que tenés. Esa es una población. Después me voy al otro extremo. Vas a encontrarte inmediatamente siempre una población de detractores, de los Ujú. que ya abiertamente, ni siquiera pasivo, no, de los que abiertamente están y los que son los anti-establishment, ¿verdad? Los Ujú. que más bien voy a decir, bueno, pero ¿y por qué está aquí? Es decir, Ajá, esto, exacto. pero bueno, pero están, y ese grupo entonces es el que te genera los dos extremos que siempre vas a tener. Y entonces, yo lo que te diría es, si bien es cierto, uno como líder tiene que poder saber servir a cada una de tus poblaciones, de los que son tus constituents que forman tu organización, están los extremos, pero después está todo lo que está en el medio. Y normalmente ahí está el 80-20 de lo que es la Exacto. organización. Y entonces ahí tenés aquellos que no van a ser fanáticos, no van a ser detractores, pero van a ser lo que vos lo logres convencer y lo que la organización les demuestre que deberían de ser. Y Ujú. entonces, si les das todas las herramientas necesarias, si les das el enfoque, y digamos, hablando ya, digamos, hasta por generaciones, etcétera, pero por ejemplo, con las generaciones más recientes, si les das el empoderamiento, si les das las libertades de crecer,
si les das las libertades de poder desarrollarse en una forma abierta, si les das la educación y la formación y el entrenamiento de vida práctico que tiene, etcétera, esa gente van a pasar a ser seguidores y creyentes. Tal vez no llegarán a los fanáticos, pero van a ser creyentes, que es lo que verdaderamente te interesa llegar a tener. Si vos no les cumplís, si la organización no les da lo que dijo que iba a hacer, si la organización dice una cosa de la boca para afuera, para hacer otra hacia adentro, etcétera, lo que vas a hacer es llenar el pool de los detractores. Y entonces mucho del enfoque de tu liderazgo, como todo en esta vida, tiene que ser en, bueno, ¿cuáles son tus grupos primarios? ¿Cuáles son los que representan verdaderamente el core, la columna vertebral de lo que sostiene tu estructura y la institucionalidad de tu negocio, de tu empresa, de lo que sea que vos tenés? Y una vez que vos tenés esos identificados, dices, ok, ahora ¿cómo puedo hacer para conciliar a todos los distintos otros grupos para poder llegar verdaderamente a alinearlos? Y eso hoy más que nunca, y cuando te digo hoy es, muy probablemente esta conversación la hubiéramos tenido hace 18 meses y creo que te estaría dando respuestas un poco diferentes, se hace todavía más importante porque con todos los cambios, no cambios, perdón, las disrupciones y destrucciones de modelos y estructuras que estamos teniendo, otra de las grandes realidades es que del modelo institucional corporativo, por ejemplo, en el que crecimos vos y yo, de one size fits all, que era apréndase el script, vístase de tal forma, haga esto, ponga los años y va a tener una carrera exitosa en el mundo corporativo. Sí, eso simplemente ya no existe de ningún tipo. Y entonces, ese nuevo modelo, que lo que es un, digo yo, collage calidoscopio de mezclas de generaciones, de necesidades, etcétera, ahora incluso con la disrupción tecnológica y con todos los nuevos modelos que tenemos que tener, te obliga de nuevo a desaprender todo lo que habías aprendido y a decir, bueno, ya ahora incluso esa población del centro se me hizo cada vez más diversa. ¿Por qué? Porque esa población del centro, adicionalmente ahora, tengo que tomar en consideración, no que antes no lo decía, pero lo diferente es, ahora tengo que segregarla por generaciones y por edades. Tengo que segregarla por backgrounds de formación y por capacidades. ¿Por qué? Porque ahora tengo que ver quiénes tienen la capacidad de sobrevivir el nuevo modelo y quiénes no. Y a estos que quienes no es para desecharlos, es cuál es el retooling, cuál es el reskilling que tenés que hacer para que puedan sumarse otra vez y ser parte de esa columna vertebral del negocio hacia adelante. Y eso implica que entonces van a haber intereses más difusos, más diversos, más individualizados, más complejos, y entonces tu liderazgo cada vez se expande muchísimo más a tener que cubrir todas esas distintas necesidades. Ahora, habiéndote dicho todo eso, lo que sí es para mí binario es la estructura de valores, los principios y lo que verdaderamente nos identifica y nos define. El que no esté en eso, sea fanático, detractor o esté en el medio, simplemente entonces esta no es la organización para usted. Ya una vez que vos eso lo tenés, el resto es responsabilidad del liderazgo y del grupo de liderazgo de ver cómo traes lo que llamo yo ahora el modelo de Kinder Montessori empresarial. Exactamente. Donde, cómo organizas para que todo el mundo se desarrolle, crezca y todo, y al final del día todo el mundo esté dispuesto a traer los juguetes, guardarlos en el cajón juntos e irse para volver mañana otra vez a empezar. Y es literalmente un modelo de Kinder Montessori donde tenés que agarrar todas esas personalidades y estructuras, ¿verdad? Para poder hacer que la organización pueda seguir creciendo y avanzando. Es más, para que pueda sobrevivir a los cambios y poder seguir creciendo y avanzando. Excelente, no había escuchado eso, pero en el punto, el Kinder Montessori, ese modelo, exactamente. Y bueno, entonces con todas estas disrupciones y la incertidumbre y vos en el negocio de tomar decisiones de alto riesgo, ¿cómo haces para mantener esa resiliencia? Mira, yo creo que a través de uno es básicamente el resultado. Otro de los grandes dichos para mí de Star Wars es en una parte donde te dicen el fracaso, el mejor profesor es de la vida. Y entonces yo mucho de lo que, digamos, discutía siempre con mis hijos es
Ustedes se tienen que sentir bendecidos por lo que tienen, por lo que han logrado, pero no se enfoquen en los logros. Enfóquense en dónde no han logrado hacer las cosas, porque eso es lo que les va a definir lo que tienen que hacer hacia adelante para ser exitosos en su vida. Y exactamente yo creo que esa es la misma filosofía de que he tenido que aplicar a través de todos los años y que me ha permitido de llegar a donde estoy en este momento y con las oportunidades que tengo. Y es primero, resiliencia no es resistencia y tendemos a confundirlo. Alguien resiliente no es alguien que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta, porque el que aguanta y aguanta, tarde o temprano te vas a quebrar. No es ser un monolito indestructible que simplemente se va a poner enfrente de todo lo que le tiren y va a aguantar todos los golpes, y el que sobrevivió eso, usted sí es resiliente. No, usted resistió. Pero hasta el monolito del material más duro, tarde o temprano se desquebraja y algo lo termina derrumbando. El resiliente no es de acero, no es de concreto. El resiliente es de hule y es de agua. Es resiste, pero se amolda y se acomoda. Y si se me vienen por acá, entonces me voy a mover hacia el otro lado, y es el que tiene la capacidad de resistir, pero a través de la capacidad de transformación, el que tiene la capacidad de adaptarse, el que tiene la capacidad de cambiar y el que tiene la capacidad de pivotear. Y pivotear en el sentido completo de, en cuestión de segundos, tener la capacidad de decir, si no cambio, algo va a pasar. Y entonces, el concepto de resiliencia para mí es ese, que es de saber verdaderamente reconocer cuándo tenés que adaptarte y cambiarte, y ser lo suficientemente humilde para incluso reconocer que todo lo que habías venido haciendo y que pudo haber estado perfecto, mañana ya no vale un 5 y tenés que empezar ni siquiera de 0 hasta de negativo. Y entonces tener esa humildad personal, que a veces es la más difícil, ¿verdad? Porque nuestro peor enemigo siempre es que el ego es más grande que nuestra capacidad real. Tener esa humildad de decir, ok, no, esto no va a funcionar, yo no estoy funcionando, la organización no está funcionando, la forma, la sustancia o el fondo de lo que estamos haciendo. Para mí, el cambiar y saber hacer eso es resiliencia. Ve, por ejemplo, el ejemplo de la pandemia. La pandemia fue muy probablemente la lección de vida, y sobre todo la lección fue un MBA pagado para todos los que verdaderamente se enfocaron en entender lo que estaba detrás de eso. Fue una tragedia humana, fue una tragedia de salud, pero fue el proceso de revolución y de cambio disruptivo más rápido que hemos tenido antes de la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, nos obligó a repensar todo y a darnos cuenta que todo lo que hacíamos y en la forma en lo que hacíamos, cerraste el viernes una oficina, un negocio, y el lunes amaneciste con un modelo completamente distinto. Tuviste 48 horas para cambiar. Y ya no porque querías, porque no tenías opción, porque si no se te moría tu gente. Bueno, el saber reconocer que el que se aferra, no, es que así lo hemos hecho, siempre ha funcionado y ha funcionado. Vea mis números, vea mi curva, un retorno sobre la inversión permanente de doble dígito los últimos 15 años. ¿Por qué voy a cambiar si está funcionando? Bueno, precisamente porque está funcionando es que lo tenés que cambiar. Porque se va a agotar. Exacto. Y entonces, de nuevo, el que se pone como una columna indestructible, que yo soy perfecto, yo soy indestructible y mi modelo funciona y mi material aguanta todo, muy probablemente sí, es cierto, va a aguantar, pero tarde o temprano se va a hacer una fisura, y a través de esa fisura, los que son líquidos y los que pueden fluir van a pasar a través tuyo. Correcto. La vida te cambia. Nosotros cuando arrancamos en el mundo corporativo, creo que cuando estábamos en la U, que se hablaba mucho ese coeficiente intelectual que era lo más importante, luego nos hablan del emocional, y hoy sin duda creo que con la pandemia el coeficiente de adaptabilidad se convirtió en muy relevante. Ahora todos son importantes, esos tres juntos, pero la Bueno, adaptabilidad sí, pesa mucho. exacto. Es más, adaptabilidad para mí es IQ más EQ sumados con un balance según la circunstancia de cuál tiene que prevalecer. Es correcto, exacto.
Muchas gracias, Sí. Rafael. Has participado en organizaciones como el YPO y el Board of Trustees de la Universidad de Florida, y eso Ujú. refleja una fuerte apuesta por el desarrollo institucional y académico. ¿Cómo pueden los líderes actuales formar la próxima generación de ejecutivos en un entorno corporativo, en un entorno en general tan cambiante? Y te lo pregunto porque muchos ejecutivos dicen, no, es que no tengo tiempo. ¿Cómo sacas el tiempo para además dejar huella, además de la parte empresarial que vivís diariamente? Mira, esa es una que te la voy a responder más del EQ que del IQ, porque definitivamente es una que para mí es muy cercana y te lo resumo así. Yo no soy lo que sería si no es por la educación que tuve la oportunidad de tener y de dar. Si no es por esa base de conocimiento, porque mucha gente dice, bueno, es que es un tema de recursos. No, no es un tema de recursos, es un tema de oportunidades. Y las oportunidades son las que te pueden permitir eventualmente acceder a los recursos. Y educación, en el sentido amplio, olvidémonos del concepto si es formal o informal, lo que sea. Educación y formación es la base, para mí, estructural sobre la que se construye una sociedad. Y yo estoy en un negocio además donde si lo que vendo es conocimiento, si lo que vendo es data, información, tecnología, seguridad, cálculos, ciencias, eso al final es conocimiento. Entonces, si yo no tengo el modelo de educación y formación y de talento más desarrollado posible, es como pretender producir estuches plásticos no teniendo la máquina de inyección industrial más sofisticada para poder hacerlo. Y entonces, para mí, primero hay que separar entre el tema de la educación formal y después la educación del día a día. En cuanto a la educación formal, ahí, digamos, el editorial, digamos, ideológico personal en ese sentido, yo creo que estamos en un momento donde estamos ante una de las encrucijadas y de los así desviaciones donde dependiendo del camino que tomemos, estamos tomando decisiones sobre hacia dónde vamos, no solo como país, sino como región y como mundo entero. Y una de las razones por las que estamos como estamos en muchas de las áreas de deficiencias sociales e incluso hasta de desarrollo económico es por un problema de educación. Ujú. O sea, si nosotros vemos los índices de lo que son las estadísticas de la educación en general, estás en un momento de las contradicciones más grandes. Tenés las generaciones de muchachas y muchachos con capacidad de acceso directo al conocimiento en forma ilimitada y al mismo Ujú. tiempo con las brechas de formación y educación más grandes que hemos tenido. El nivel de deserción escolar, el nivel de caídas en graduaciones, que era literalmente la fibra de lo que nos hacía, por ejemplo, hablando en el plano meramente costarricense, de lo que nos hacía diferentes y exponenciados en capacidades, de ver los porcentajes de cómo estamos. Y si lo llevamos a nivel mundial, hay un nivel de crecimiento en formación, pero un nivel de falta de educación sin precedentes. Montones de temas y de justificaciones que tenemos, pero el primer punto es los gobiernos ya no tienen la capacidad de resolver los problemas que estamos viviendo. Y esa es la realidad. Con costos pueden sostener la base institucional mínima Ujú. para que haya un modelo de Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Si el sector empresarial no asume, si el sector productivo no asume la responsabilidad de ser un copartícipe y un socio estratégico en el proceso de definición del modelo de educación de los países, de las comunidades, creo que, de nuevo, estando en el mundo de más alto nivel de capacidad de desarrollo intelectual como el que tenemos ahorita, las brechas se nos van a ir cada vez ensanchando más, porque la gente que no está teniendo las oportunidades, y vuelvo al concepto, no es la plata, es que le den la oportunidad para poder tener ese estudio, vamos a tener problemas muchísimo más grandes. Y entonces, ¿a dónde está nuestra responsabilidad? Primero, total y completamente asociada a lo que sea tu definición personal de ESG, de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, llámalo, no importa,
como querás, llamarlo triple bottom line, vos decidís cuál es la filosofía o la ideología a la que querés asociarte con esto. Pero tenemos necesariamente que participar e intervenir en el modelo de formación y educación pública. Y en estos momentos con inteligencia artificial, eso implica ayudar a redefinir en qué deberíamos de estar invirtiendo los limitadísimos recursos que hay para la educación, para tener verdaderamente el talento y que las personas tengan las competencias y los skills para sobrevivir en un mundo donde cada vez va a ser más limitado el acceso a la fuerza laboral si no tiene ciertos requerimientos. Segundo, a nivel de las organizaciones, el dicho que dice la caridad empieza por casa, ¿verdad? Bueno, la educación empieza por casa también. Si vos no tenés un programa estructurado en tu organización de formación y educación permanente, no de que les diste un curso y lo dejaste ahí, no, es de permanentemente tener incluido como una línea específica dentro de tu estado de resultados un gasto permanente en la formación de tu fuerza, de tu talento, de tu capital humano, estás condenando tu negocio al fracaso. ¿Por qué? Porque por más que metas inteligencia artificial, por más que automatices, por más que nos vayamos a un modelo completamente digitalizado en todo lo que vos querás, el talento al final que tenés que tener, si no tienes los skills, no vas a poder entonces suplir lo que necesitas. Y para mí, al final de cuentas, inteligencia artificial son herramientas para potenciar la capacidad y el desarrollo humano, no necesariamente solo para sustituirlo. Y ojo que dice solo porque sí reconozco que va a sustituir talento humano. El tema es en qué áreas y entonces qué hacemos con el resto. Y entonces esa responsabilidad de que empieza por casa es cómo yo estoy colaborando a que mi gente tenga la experiencia de formación laboral, práctica, técnica y académica más desarrollada posible para que pasen una de tres cosas. Si decide quedarse conmigo, para que entonces yo pueda tener un partnership con esa persona de desarrollo hasta el final de nuestros días, que hizo carrera y entonces pudo desarrollarse y desarrollar su capacidad y su personalidad y sus competencias al máximo posible. Dos, que lo que sea que aprendió conmigo se lo lleve después al mercado y ahí ese conocimiento que tuvo tenga un efecto multiplicador y que sea exponencial en compartir y generar desarrollo, y ya solo con eso, ya también yo como organización gané. Ese es un alumni que se llevó nuestros valores, nuestros conocimientos, capacidad, y ahora está generando valor y ojalá que tenga efectos multiplicadores en múltiples organizaciones. Y el tercero, el que decida emprender, ¿sí? Y que se vaya también ya por su propio lado y que ojalá entonces ese conocimiento le haya dado el impulso, la motivación y el conocimiento del día a día para poder desarrollar un negocio. Y entonces, si yo lo pienso solo porque ¿qué me va a dar a mí? Nunca vas a recuperar esa inversión. Exacto. Pero si yo la hago diciendo, ¿qué me va a dar a mí? ¿Cómo la vamos a explotar juntos? Pero ¿qué voy yo a contribuir con la sociedad si también después trasciende y evoluciona a la academia, a la industria, a la competencia o al emprendedurismo? También gané. ¿Por qué? Porque, y es el tema del círculo virtuoso de una sociedad. Entre más repliquemos y más oportunidades, más crecimiento, más desarrollo, y entonces más oportunidades para mi negocio de también crecer. Exacto. Entonces, yo estoy invirtiendo en el futuro de mi negocio con la educación. Y lo de la Universidad de Florida, te digo, fue una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir en los últimos años de experiencias de este tipo, porque como te conté, yo nunca hubiera ni debía haber entrado a esa universidad, a ese programa, específicamente al programa de impuestos, porque en la Universidad de Florida muchísima gente ha ido a estudiar y tiene una tradición de estudiante internacional grandísima, pero en ese programa yo la verdad es que nunca debía haber entrado. Y yo me acerqué, con la universidad mantuve contactos con varios personas y de vez en cuando algo veía. Y literalmente me llama una persona y me dice, mira, estábamos revisando acá expedientes porque estábamos viendo los files de los exalumnos, etcétera, y nos encontramos el caso tuyo y decía, pero ¿y esto de dónde salió? Y empezaron a ver y resulta que el que me entrevistó a mí se acababa de retirar ese año y se acordaba de mí.
Ah, wow. Y llegó y dijo, sí, claro, me acuerdo, fue alumno de este y este. Y varios que estaban ahí de los más seniors, que de hecho el último se acaba de retirar hace 6 meses de esos profesores, dieron sí, sí, no, de sí, era de un extranjero que apareció y terminó graduándose aquí y terminó siendo, dicen, entonces fue el primero, entonces me llamaron, empezamos a hablar y todo, y entonces me empezaron a incluir en los grupos de estudiantes para contarles un poco sobre la experiencia, sobre lo que había sido el proceso, qué significaba haberme graduado. Entonces, también, digamos, para compartir el valor de lo que representó, de lo que hablábamos ahora. Ellos me dieron un conocimiento que yo utilicé para crear algo nuevo y también entonces generar ese efecto. Y un día me llamaron y me dijeron, mira, la verdad es que esto tampoco nunca lo habíamos hecho, pero las reglas no dicen de que no puede haber en el Board of Trustees alguien que no sea ni local, ni residente, ni nada, y nunca hemos tenido nadie internacional. Así que bueno, queremos hacer un experimento con vos. Y la verdad que ha sido una experiencia lindísima porque entonces eso me permite 2 veces al año a ir, una vez al año primero a ver a todos los que están aplicando a la universidad y entonces poder entrevistarme y reunirme con ellos, tratar de convencerlos, obviamente hay una obligación institucional de que querés que se vayan a esa universidad, ayudar en el reclutamiento, pero entonces eso te permite conocer de unos muchachos increíbles, ¿verdad? Con un potencial, que te digo, si uno se compara a lo que son ellos de lo que era uno, es impresionante las capacidades que tienen ahora. Y después también de interactuar y entonces también participar por lo menos en modelos de mentorship donde ayudas a que tomen decisiones para hacer esas carreras. Y después en lo otro que también me ha tocado ayudar es todos los que deciden, por ejemplo, ahora a tomar roles internacionales y entonces me buscan para compartirles experiencias, ayudarlos a identificar oportunidades, ver cuál podría ser el modelo que les conviene dependiendo de qué es lo que quieren hacer. Y entonces, de nuevo, igual, es literalmente cuando dice, pero es que ¿cómo tenés tiempo? Digo, es que ¿cuánto me toma tener una conversación de 15 minutos, de media hora, de una hora? ¿Y cuál es el impacto que eso va a tener? Ujú. Entonces, si me tendré que acostar un día más tarde, bueno, fue una hora bien invertida que pudiste meter a eso. Y entonces me ha servido también entonces para poder ampliarme hacia otro grupo, pero lo más importante es yo no lo puedo hacer todo. Y entonces el objetivo primario es que toda la gente que tenés vos en una cascada hacia abajo, todas tengan la misma vocación, todas tengan el mismo interés y no todo el mundo tiene el mismo protoplasma, o sea, Sí, seamos claro. claros, es un tema también de personalidades, pero el que tengas o no la facilidad no implica que no lo tenés que hacer. Y eso es algo que también hemos tratado muchísimo de inculcar y es, el mentoring no es de los que están arriba, el mentoring es multidimensional. Yo Correcto. esperaría que el que está más abajo me pueda dar mentorship a mí y yo Ujú. esperaría que el que está en el medio vea para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para adelante y para atrás. Y entonces, si vos lográs que eso pase a ser parte de la cultura de la organización, entonces te puedes liberar un poquito vos de la responsabilidad individual también de estar siempre en eso. Excelente, muchas gracias por compartir. Y de alguna forma nos ilustraste el concepto de Unleash Leadership, pero contanos qué significa para vos, porque se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias por Sí, todo lo no, 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 compartido. de acuerdo. Mira, yo, y de nuevo, como el liderazgo no es lineal, como hablamos, y lo que era, si yo me comparo lo que yo dizque decía que era de líder hace 10 años de lo que soy ahora, muy probablemente te diría de que era negro, ahora es blanco, o era rojo y ahora es azul, o sea, muy probablemente muchas diferencias. Pero una de las cosas en las que he buscado evolucionar más es el concepto de el liderazgo siempre va a ser, no importa el modelo institucional que vos tengas, por más flat que vos digas que es tu organización, el modelo siempre va a ser piramidal y siempre va a ser jerárquico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vos podés empoderar a la gente para que se desarrolle, para que crezca y que ejecute, pero vos no podés delegar la responsabilidad de las decisiones cuando hay que tomarlas. ¿Eso qué significa? Que ahí es donde, para mí, ahí es donde entonces priva la jerarquía. ¿Por qué? Porque si yo estoy en ese rol, entonces yo soy el que tengo que tomar esa responsabilidad. Entonces, en ese sentido, el liderazgo es primero, no es el líder que lo que le gusta es para venir a poder tener la grandísima oportunidad de hablar con vos,
sino es para sentarse y tomar una decisión que va a tener un impacto que vos sabes que va a representar e impactar a X cantidad de personas. Porque te digo, es más, el KPI más importante para mí es, hoy yo tengo 1,100 algo personas. Vos sabes que el ratio de dependencia de cada persona muy probablemente es como de 3-1 mínimo. Eso implica que entre 3 y 4,000 personas dependen de las decisiones que vos tomes todos los días alrededor de este negocio. Y entonces, esa es mi responsabilidad. Ahora, lo que yo tengo que, el liderazgo, lo que tengo que enfocarlo entonces, y es el punto al que quería llegar, es, yo describo ahora mi liderazgo 100% como liderazgo de servicio. ¿En qué sentido? Yo no estoy para dar directrices, yo no estoy para dar órdenes. Cuando haya que tomar decisiones, bueno, esa es la decisión. Y si estuve equivocado, será mi responsabilidad y tendré que afrontar las consecuencias. Entonces ahí es direccional. Pero en todo lo otro es, yo lo que tengo que hacer es más, yo ya no hablo de líder. Mi rol es Chief Facilitator Officer. Exacto. El facilitador. Y es, ¿qué es lo que vos necesitas para poder ser exitoso en todos los ámbitos en los que yo puedo tener un impacto? Obviamente, en la parte empresarial, en la parte profesional y de negocio, ahí tengo un impacto directo, inmediato, donde yo sí puedo ser un agente de cambio. ¿Qué necesitas vos? Que no es necesariamente lo que necesita el de a la par y lo que necesita el otro. Y entonces, tengo que ser un facilitador donde voy a saber que tengo lo que hablábamos ahora del 80-20, ¿verdad? ¿Cuáles son esas facilitaciones que van a facilitarle la vida a la población? ¿Y cuáles son las que tengo que hacer específicas para asegurarme que todas las bases se están pudiendo cumplir? Y entonces mi rol es quitar escombros, quitar estorbos, destruir burocracia, eliminar red tape, conseguir los recursos necesarios para invertir y asegurarme que tenemos la infraestructura, la tecnología y las mejores herramientas disponibles para que la gente pueda efectivamente desarrollarse al máximo de sus capacidades. Cualquier otra cosa por encima de eso es ganancia. Y mi segundo rol es, que tiene que ver también con la parte de servicio y facilitación, es cuál es el gap de conocimiento y capacidades que tenemos, ya no hoy, el lunes que amanecimos. Y antes te hablaba a 6 meses, a 12 meses y a 36 meses. No, ¿qué me hace falta el lunes para cubrir después de la última actualización que hizo el último LLM? ¿Qué me va a impactar en mi negocio? Acuérdate que mi negocio es, a como vaya subiendo los LLMs, va bajando la necesidad de muchas de las cosas que yo vendo en un mercado. Y entonces, ¿cómo voy haciendo ese cambio inverso? Es, digamos, parte ahora también de ese proceso de facilitación, y es muy enfocado a lo mismo que hablamos ahora: educación, formación, retooling, reskilling, redefinición del modelo, de perfiles, y cuestionándome todos los días qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar y qué es lo que se va a dar, y tomar las decisiones. Y vos me decías cómo tomar decisiones en cosas tan difíciles y todo lo que tenés. La respuesta es tomándolas. ¿Y eso qué significa? Si yo me espero a tener toda la información posible para tomar una decisión, nunca la voy a tomar. Y entonces, y ahí es donde viene el tema de la responsabilidad en el liderazgo. La tomaré con la información que tengo y con la que puedo predecir, y a partir de ahí simplemente tengo que reconocer y aceptar lo que soy. Y después de eso es todo lo que la organización representa y pueda hacer alrededor de eso. Pero si yo empiezo a parálisis por excesos, simplemente el negocio no tiene. Y entonces es una combinación de EQ, de IQ, de experiencia, y en muchos casos también de apuestas. O sea, la realidad también es que vos podés a veces de tener que ese sentido adicional de por acá es por donde vamos, y de nuevo, y si no salió bien, resiliencia, echo para atrás, reconozco, analizo mis errores, aprendo de ellos, maravilloso, esto no me vuelve a pasar, me voy por el otro lado, y seguir y seguir y seguir. Y el último es cambio, cambio y cambio y cambio todos los días, a nivel de conocimiento, a nivel de formación. En el momento que yo siento que entendí algo, ok, ya me tengo que preocupar porque entonces algo está mal.
Y entonces, de preocuparme por esa formación permanente y buscar de que mi gente tenga esa misma curiosidad para hacerlo, porque como les digo, vean, yo no se los estoy diciendo para que les vaya bien o les vaya mal acá, es para que les vaya bien en el resto de sus La vidas. vida. Ajá. Por ejemplo, la discusión ahora de oficina, no oficina, remoto, no remoto, de que nosotros somos creyentes en el modelo híbrido, no en los absolutos, ¿verdad? Y ahí decía, pero Rafa, al final de cuentas, ¿y para qué querés una oficina? Le digo, porque al final de cuentas, vos no tenés idea de lo que vos vas a aprender en esa interacción social de compartición más allá de una pantalla, y la única forma de hacerlo es teniendo ese contacto social Humano. emocional. Y entonces es el mismo principio, ¿verdad? O sea, tenés que definir esas pautas para que verdaderamente después tengan un impacto que tenga sentido. Muchas gracias, Rafael, por esta clase de liderazgo que nos diste No, compartiendo tu no, historia, para tu nada. perspectiva y realmente una inspiración total. Muchas gracias y que tengas muchos éxitos, que tus éxitos son No, los nuestros. no, muchísimas gracias por la oportunidad y la verdad que me encantó la oportunidad de poder conversar y compartir con vos. Gracias.